Señor, para compartir tu palabra y hablar de tu nombre, Señor, de lo increíble que eres y aprender más de ti, Padre. Te doy las gracias, Señor, por todos los que pudimos estar aquí en esta noche y te pido por aquellos que no están, que sea cual sea su circunstancia, Señor, que tú puedas quitar del camino todo obstáculo, Padre, y que a pesar de las inconveniencias puedan venir, Señor, y seguir aprendiendo y no alejarse de ti. Amén y amén. Amén y amén. Bueno, Mari, tienes una tarea de buscar Santiago 1:5 y Diana vas a buscar Mateo 7:12. ¿Listo? Apenas, apenas yo les diga para que me los ayuden a leer. Entonces, repito, Mari, Santiago 1:5 y Diana, Mateo 7:12. ¿Listo? Bueno, primeramente, pues me siento muy honrado, agradecido con el Señor por darme la oportunidad de compartir lo que es de Él. Yo apenas soy como un instrumento más. Soy un instrumento más de sus equipos de audiovisuales. Entonces, y así debemos de ser todos. Diana, Mari, todos los que se conecten, que todos seamos como un eslabón más, como una parte de la cadena que va a ayudar a poder llevar estos mensajes para que pues, se pueda multiplicar. Y cuando hablo de multiplicar es que se puedan aplicar, porque cuando aplicamos algo es como aprendemos. Cuando tú en matemáticas aprendes un concepto, en realidad lo aprendes es cuando haces ejercicios. No basta con solamente leer. Vamos a aplicar eso mismo acá en nuestra vida. Listo. Teniendo en cuenta eso, el módulo de hoy se llama La familia que honra a Dios. No sé si tengan papel y lápiz. Vamos a colocar la familia que honra a Dios. En este ejercicio de la familia que honra a Dios, existe una gran pregunta que nos debemos hacer nosotros. Y la pregunta es, ¿cómo una familia puede honrar y agradar a Dios en todo? Mira que la pregunta dice, ¿cómo una familia puede honrar y agradar? Son dos cosas, honrar y agradar a Dios en todo. Entonces, para, para poderlo lograr, vamos a ver estos aspectos de una manera mucho más sencilla. Entonces, vamos a empezar con un punto de agradando a Dios. El punto que vamos a ver que se llama agradando a Dios, lo vamos a detallar en este momento. Entonces, para este ejercicio, quiero que... Hola, papi. Hola, mi amor, estoy en reunión. Bueno, entonces mira, qué pena ahí Diana y Mari por la propaganda que salió en ese momentito. Entonces, mira, el primer punto para poder resolver esta pregunta tan importante que es cómo una familia puede honrar y agradar a Dios, se llama agradando a Dios. Para eso, yo quiero saber si tú, que me estás viendo en este momento, estás agradando a Dios o no. Para eso, vamos a hacer uso de las matemáticas. Entonces, ¿cómo es eso? Yo les voy diciendo algo y ustedes, si lo están cumpliendo, van a colocar en su papel, me imagino que tienen papel y lápiz listo, van a colocar lo que yo les vaya diciendo, van colocando un número. ¿Cómo así? Si yo les digo algo y ustedes lo cumplen o lo cumplieron, van a colocar el número 2. Si no lo han cumplido, colocan nada o 0 o nada. Listo. Y van a colocar solamente el número 2 cuando lo están cumpliendo. Entonces, vamos a iniciar con agradando a Dios. Entonces, para agradar a Dios en una familia, lo que primero debemos de tener es un matrimonio constituido por hombre y por mujer. Entonces, el primer punto es matrimonio constituido por hombre y mujer. Entonces, si en tu familia hay un matrimonio constituido por hombre y mujer, vas a colocar 2. Lo mismo Diana. Si en tu familia ya están constituidas en tu familia un matrimonio constituido por hombre y mujer, vas a colocar 2. El segundo punto, comunión íntima con Dios. Si en tu familia hay una comunión íntima con Dios, vas a colocar nuevamente 2 y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Entonces vamos con el segundo punto que se llama comunión íntima con Dios. Para la comunión íntima con Dios, nosotros vimos hace poquito algo muy importante que es mantener la llama encendida. La llama encendida en nuestra casa a través de nuestro altar familiar nos permite
cumplir este punto, mantener esta llama encendida en una comunión constante, una comunión diaria. Ahora, cada uno de ustedes, como siervo del Señor, también deben de tener, aparte del altar familiar, un altar devocional. Y en ese altar devocional incluye que ustedes con su comunión íntima también van a estar agradando a Dios. Entonces démonos cuenta que de manera individual o en familia están unidos. Entonces, en ese punto van a colocar 2. Si no lo están cumpliendo, pues colocan 0 o lo dejan en blanco. Bueno, muy bien. Tercero, hijos instruidos en el temor de Dios. Si tus hijos, o tú que eres hijo, tú también Diana eres hija, y Mari también, si ustedes como hijos están instruidos en el temor de Dios, van a colocar el número 2. Ahora, ¿qué es eso de instruidos en el temor de Dios? Primero que todo debemos de entender qué es eso. La palabra dice en Proverbios que nosotros, si tenemos temor de Dios, en realidad es el principio de la sabiduría, es lo primero, es el comienzo de la sabiduría, es temor de Dios, el temor reverente, saber que Él es el dueño del universo, saber que Él todo lo que hace, todo lo que hizo, todo lo que hará, es para glorificar su nombre, todo es hecho por Él y para Él, y nosotros apenas somos pasajeros acá, que ahora como cristianos somos hijos del Todopoderoso y como hijos debemos de honrarle, respetarle. Dice la palabra que el temor de Dios nos aleja del pecado, nos ayuda a obedecer. Entonces, ya teniendo en cuenta esto, lo que debemos hacer es instruir a nuestros hijos. Instruir es decir que vamos a estar repitiéndole constantemente a nuestros hijos el temor reverente a Dios, el obedecerlo y honrarlo. Hay que hacerlo constantemente. ¿Ustedes se acuerdan que cuando estaban en los primeros años del colegio nos enseñaban canciones infantiles? Pues asimismo debemos hacer. Las canciones infantiles se hacían de manera repetitiva. No es que les estemos enseñando canciones infantiles al niño, sino el modo como las aprendimos fue repitiéndolas. Y las repetíamos y las repetíamos. Pues asimismo, el temor de Dios debe ser una instrucción diaria hacia nuestros hijos. ¿Cuál es el beneficio de hacerlo? Vamos a tener honra, vamos a tener obediencia y vamos a tener una instrucción aplicada en el diario de nuestra vida. Entonces, los invito a eso, a que lo hagamos diariamente. Vamos a ser los primeros beneficiados. Bueno, como la palabra dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios, nos vamos a leer Santiago 1:5. Así que invito a nuestra participante Mari para que nos lea Santiago. Ay, listo. Santiago 1:5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Amén. Si ustedes se dan cuenta, esto es una promesa preciosa, porque el solo hecho de pedírsela al Todopoderoso y que Él nos la dé, démonos cuenta que no tenemos que trabajar o hacer algo para que nos la dé, y nos la dé, ya es algo precioso, ya es algo, mejor dicho, la estamos recibiendo, y Él dice que sin reproche alguno nos la dará. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cómo logramos todos estos ítems que estamos aquí aprendiendo o repasando con Jaime? Pues imagínense que todo se hace es con la sabiduría de Él, porque tal vez en nuestras propias fuerzas no lo podamos hacer. E incluso cuando queremos darle esa instrucción diaria del temor de Dios a nuestros hijos, queremos también hacerlo con la sabiduría de Dios, porque con Él de la mano, en realidad vamos a poder lograrlo mucho más fácil que en nuestras propias fuerzas o nuestra propia opinión. Solo encárgate de hacer esa oración humilde ante Él y decirle, Señor, realmente no tengo sabiduría para esto, pero yo sé que tú me la darás. Entonces, este es un punto importante que vas a aplicar diariamente. Bueno, vamos con el siguiente punto que se llama comprometidos en servirle a Dios. Entonces, en este punto van igual, si lo están cumpliendo van a colocar 2, si no, colocan un cerito o no colocan nada, pero comprometidos en servirle a Dios es que tú y tu familia tengan un compromiso. La palabra compromiso significa compromesa. Entonces es que tú en tu intimidad le digas al Señor, Señor, yo quiero servirte. Creo que ustedes lo hacen y de manera muy hermosa, pero recordemos que somos factores multiplicadores de su reino.
Es decir, que lo que estamos aprendiendo acá lo vamos a multiplicar. Y si queremos agradar a Dios, debemos de cumplir con estos puntos. Entonces, Señor, ayúdame a servirte. ¿Y cómo te puedo servir? Enséñame para qué me creaste. Porque en algo nuestro Señor nos hizo excelentes. Si no lo sabes, pídele sabiduría al Señor, que Él te la dará abundantemente y sin reproche alguno. Él te va a mostrar, el Espíritu Santo te guía a toda verdad, te va a mostrar para qué eres buena, para qué Él te creó. Porque todos nosotros, los que estamos acá y a los que les vamos a transmitir este mensaje, es que vamos a poder hacer lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, es decir, su propósito. Entonces, de acuerdo al propósito por el cual Dios me creó, yo voy a poder obrar para Él. Bueno, vamos avanzando en el punto y es el siguiente que dice, esposas sujetas a los esposos. Esposas sujetas a los esposos. Quiero hacer aquí una reflexión. Este es el modelo del Señor. Puede que a muchas mujeres no les guste. Puede que mujeres digan, no, yo soy la líder de mi casa y yo soy la que tomo las decisiones. Pero no es un modelo basado en la palabra. Si tú cumples el modelo basado en la palabra, te va a ir muy bien. ¿Cómo empiezas? Empiezas pidiéndole al Todopoderoso que te ayude a ser sujeta a tu esposo. Si tu esposo durante muchos años no ha tenido el liderazgo en tu casa, ayúdalo. Tú como mujer eres la ayuda idónea para poder motivar a tu esposo, incentivarlo a que él empiece a tomar decisiones. Al principio, pues no va a ser fácil, no va a ser rápido, pero haciéndolo, el Señor te va a apoyar porque Él respalda su modelo. Si Él respalda su modelo, quédate tranquila que todo te va a ir muy bien, pero lo importante es que estás iniciando de acuerdo con su propósito. Entonces, esposas tienen una tarea en las manos del Señor que es siempre ganadora, y es que ayuden a sus esposos para que sean cabeza del hogar, como lo dice la palabra. Así como el esposo es cabeza del hogar, Cristo es cabeza de su iglesia. Entonces, nuestro Señor Jesucristo nos da este modelo y nosotros, si lo cumplimos, somos ganadores. Vamos al siguiente punto. Se llama esposos amen a sus esposas. Este punto es muy importante para que cuando lo transmitamos, este punto nos enseña que una de las tareas del esposo es amar a su esposa, ¿cierto? Suena fácil, pero ¿cómo lo hacemos? Tiempo de calidad, darle un tiempo de calidad a tu esposa, que en realidad podamos entender que ella no es solamente una persona que hace cosas, sino que nosotros le demos el lugar de esposa, la amemos, le honremos llevándola a algún lugar, le compremos cosas que ella necesita y aunque ella no te lo pida, cómpraselas, porque es la manera en la que tú vas a poderle mostrar amor a tu esposa. Esto que estoy diciendo acá, tal vez ustedes que están aquí conectadas son mujeres, pero como somos factores multiplicadores, como lo dijimos al principio, lo vamos a hacer. Y además, digamos, este módulo está siendo grabado y seguramente cuando sea transmitido a muchas personas o que llegue, como el Señor lo permita, poder que pueda llegar a muchas unidades familiares, eso nos va a ayudar a que se transmita más y más esta palabra. El esposo, al amar a su esposa, va a ayudar a que ella lo respete. La palabra dice que las mujeres deben respetar a su esposo y el esposo debe amar a su esposa. En la medida en que esto se haga, recuerden que nuestro Padre Celestial respalda su modelo y si Él lo respalda, van a ir muy bien. Las cosas van a funcionar. Esto es como una rueda. Si el esposo ama a su esposa, esta rueda empieza a moverse. Y como empieza a moverse, a la esposa le va a ser fácil respetar a su esposo, le va a ser fácil colocarlo como cabeza, le va a ser fácil honrarlo. Y de esa manera, cuando la esposa lo hace, la rueda continúa. Y la esposa, al honrar a su esposo, el esposo se va a sentir muchísimo mejor. Queremos hogares que funcionen de acuerdo al modelo establecido por Dios. Esta es una manera perfecta en la que lo podemos hacer. El siguiente punto dice, hijos, obedezcan y honren a sus padres. Bueno, excelente punto. La palabra dice que dice que este es el primer mandamiento con promesa. Este mandamiento de honrar a su papá y a su mamá nos enseña a nosotros que
el Señor, como Él respalda su modelo, respalda su palabra, vamos a tener dos grandes premios. Como hijos vamos a tener dos grandes premios. ¿Cuáles son? Dice que vamos a tener larga vida sobre la tierra y todo lo que hagas te saldrá bien. Vas a vivir bueno y vas a vivir largo tiempo. Eso es una promesa preciosa, pero ahí no se queda. Resulta que si ustedes como padres enseñan esto a sus hijos, ustedes también se van a ver beneficiados. ¿Por qué? Porque el mismo mandamiento lo dice. Dice, hijos, obedezcan, dicen, honren a su papá y a su mamá. Cuando el mandamiento dice eso, pues los papás son bendecidos y los hijos son también bendecidos al obedecer el mandamiento. O sea que es un mandamiento integral y es el primer mandamiento con promesa. Debemos de instruirlo, al igual que el temor de Dios, de manera diaria en nuestros hijos, ayudándolos con maneras didácticas, enseñándoles de manera clara, espontánea, con juegos, con actividades, con cuentos, con historias, con testimonios. Y vamos a poder ayudarle a los hijos a que puedan entender que honrar a sus padres es mucho mejor. Una vez, una mamá, llegó muy cansada a su casa de trabajar. Esta mamá le pidió un vaso de jugo a su hija, porque ya pues la mamá estaba cansada. La hija dijo, no, yo estoy cansada, estoy mirando cosas en televisión, se puso a pensar muchas cosas y no hizo eso. Ahí en ese caso, ¿qué pasó con la hija? ¿Obedeció o desobedeció? Claramente desobedeció. Pero ¿qué pasó? Otro día la mamá llegó a su casa y cuando llegó a la casa, la hija observó que la mamá estaba muy cansada. Pero en esta oportunidad la mamá no le pidió nada, no le pidió un vaso de agua, no le pidió un vaso de jugo. Sencillamente la hija, por iniciativa propia, se fue a la nevera, le alistó un juguito, unas galletas, se fue hasta la habitación donde estaba la mamá. Le ayudó a quitar los zapatos, etcétera, le acomodó un cojín en la espalda, le dijo, toma mamá, te voy a dar este jugo. La mamá dijo, pero yo no te lo he pedido, pero la verdad sí lo necesitaba, pero yo no te lo he pedido. Entonces ahí tú encuentras una gran diferencia entre obedecer y honrar, porque en el obedecer la hija lo hubiera hecho en el primer caso, hubiera obedecido, pero en el segundo caso estás honrando, que sin que tus papás te hayan pedido algo, tú lo estás haciendo. En ese caso, tú estás honrando, le estás valorando y por el simple hecho de ser tu papá o de ser tu mamá, solamente por eso, hónralos, porque ese es el mandamiento. El mandamiento no dice, honra a tu papá y a tu mamá cuando ellos hagan algo bueno por ti. No, el mandamiento dice, honralos. Así pudo haber sido el hombre más desjuiciado o la mamá más desjuiciada o haya hecho cosas que no agradaran a sus hijos. Los hijos tienen el deber de honrar a papá y a mamá. Premio tienen, recuerden, premio básico para los hijos, vivir largo, vivir bueno, pero también los beneficiados son los papás. Por lo tanto, ustedes enseñen esto. Para enseñarlo, recuerden que la instrucción se debe hacer diariamente y la instrucción no es solamente venga, sentémonos y hablamos, sino la instrucción también es a aplicarlo. Enséñenlo a aplicar. Ustedes como hijos aplíquenlo y ustedes como padres también aplíquenlo. Bueno, ¿cómo van con la sumatoria? Vamos bien, vamos bien. Siguiente punto. Padre, no exasperen a sus hijos. Padres, no exasperen a sus hijos. Cuando un papá exaspera a un hijo, lo está irritando, lo está frustrando. Entonces, si ya la balanza se está inclinando a una disciplina tan rígida que no les dejan a ellos ser nada de autónomos, no les empoderan nada, los hijos se van a sentir exasperados. Debemos de quitar un poco de ese peso en ellos. Para que puedas tú enseñar todos estos principios que hemos visto, es muy importante que no exasperes a tus hijos, sino ayúdalos, que estén motivados, que tengan autonomía, que sean ellos los que un día digan, bueno, ¿cómo vas a honrar a tu papá o a tu mamá esta semana? Eso es ponerle la tarea ahora a ellos. Entonces, si ustedes se han dado cuenta, hemos hablado del rol de la mamá de manera muy rápida, el rol del papá, o el rol del esposo, perdón, el rol de la esposa, el rol del esposo, y hemos hablado el rol de los hijos. Pero también hemos visto, que es el de honrar a padre y madre, pero también hemos visto que los padres no exasperen a sus hijos, denle la posibilidad de que puedan honrar. Cuando hacemos esto, es una unidad familiar, y esta unidad familiar, haciendo este modelo dado por Cristo para nosotros, vamos a tener bendición, vamos a ser ganadores, vamos a tener hogares que van a estar fluyendo en esta rueda de bendición. Entonces, para esto, ya no hemos terminado, pero para esto
vamos a leer Mateo 7:12. Entonces, Dianita, te escuchamos con Mateo 7:12, por favor. Haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas. Perfecto. Si meditamos por unos segundos en este versículo tan poderoso, nos está diciendo algo. No nos dice que no hagamos a los demás lo que tú no quieres que te hagan. Eso no dice. La palabra está diciendo claramente, muy buenas noches, Sanse, veo acá. Un gusto. Sandra. Pues ella se llama así en el correo, pero esa es Sandra. Ah, Sandra, qué gusto, Sandra. Bienvenida a este lugar en el que estamos honrando y compartiendo de la palabra del Señor. Bueno, estábamos en un punto muy importante y es Mateo 7:12, que nos dice, como lo leyó bien Diana, dice, hagan a los demás, y ahí nos está diciendo, hagan algo, es una instrucción de hacer. Hay instrucciones de no hagas y hay instrucciones de sí hagas. Esta instrucción es de hagas, y si tú lo haces, estás obedeciendo y por lo tanto vas a tener bendición. Cuando tú haces lo que la palabra dice, claramente tienes bendición. Bueno, la palabra nos dice, haga a los demás lo que tú quieres que los demás hagan contigo. Te invito a cerrar los ojos por estos pocos segundos. Cierra los ojos. Y vas a pensar algo que tú quieres que los demás hagan contigo. Algo que tú quieres. Piensa en tu hermano, en tu hermana, en tu padre, en tu madre. Y tú vas a pensar en algo que tú quieres que los demás hagan contigo y que se convierta en un hábito, que no sea solamente un momento, un destello de algo que tú quisiste y se dio, sino algo que tú quieres que de manera constante se aplique en tu vida. ¿Ya lo pensaste? Pues abre los ojos. Eso es exactamente lo que tú tienes que hacer con tu familia, con tu papá, con tu mamá, con tus hermanos, con tus hermanas. Entonces, gracias a Mari y a Diana por los versículos leídos. Y para Sandra, leímos un versículo al principio que es Santiago 1:5 y el segundo fue Mateo 7:12. Bueno, estamos aquí en los puntos que dice, el último que hemos visto es padres no exasperen a sus hijos. El otro punto es lechos no mancillados. Entonces, lechos no mancillados significa que el lugar donde duerme papá y mamá o sus lugares donde ustedes duermen no tengan mancha, que no se halle pecado en ese lugar. Es un lugar que para nuestro Padre Santo es especial, para nuestro Padre Celestial es un lugar precioso. Imagínense que en el Salmo 16, la palabra nos dice que aún en las noches me enseña mi conciencia. Viene nuestro Padre Celestial a nuestras vidas y aún en las noches nos enseña, Él nos instruye, aun cuando estamos durmiendo, Él cuida nuestro sueño. También vemos el Salmo que dice que en paz me acostaré y asimismo dormiré, el Salmo 4. Él mismo dice en su palabra que Él cuida nuestro sueño. En el Salmo 3 también lo dice. Dice, yo me acosté y dormí y desperté porque Yahweh me sustentaba, aleluya. Si la palabra nos está diciendo que Él nos cuida en las noches, cuando estamos durmiendo en nuestro lecho, es porque Él se agrada cuando nosotros estamos ahí como hijos y habitamos bajo el abrigo del Altísimo. Esos lechos donde nosotros dormimos deben de estar sin mancha, santos y puros, porque es un lugar donde también tenemos comunión con Él, aún en los sueños, cuando Él quiere glorificarse en nuestras vidas, aún en nuestros sueños, nuestro cuerpo es cuidado por Él. Y nuestro cuerpo se acuesta en un lecho que sea santo y bendecido por Él. Bueno, muy bien. Ahora vamos en el último punto que se llama no consciente pecado. Si en algún momento, miren este punto tan tremendo, si en algún momento alguien de tu familia, sea quien sea, o tú mismo, estás cometiendo algún pecado, el Espíritu Santo toca tu corazón y te está diciendo, no hagas esto. No consentir el pecado es decirle al pecado, no más, yo no quiero esto en mi vida, no quiero esto en mi familia. Y tú vas a pararte en esa brecha y vas a decirle, Señor, ayúdame, porque yo necesito que este pecado salga de mi casa. No lo acepto, lo rechazo, renuncio a ese pecado, lo echo fuera de mi casa,
fuera de mi vida. Porque en este altar que el Señor ha preparado para mí y para mi hogar, debe existir ese fuego precioso. Y no lo voy a apagar con el pecado, sino por el contrario, que el Espíritu Santo, de manera cómoda y bendecida, llegue a tu vida y que encienda ese fuego que debe estar en ti. Bueno, pregunto, Mari, ¿cómo te fue con la suma? ¿Cuánto sacaste? Me dio 20. 20, excelente. Bueno, muy bien. Muy bien, Mari, felicitaciones. ¿Y a Diana cuánto le dio? No, yo me desubiqué en las respuestas. Bueno, tranquila, no te preocupes. Si quieres, me escribes un WhatsApp ahora que terminemos y yo te voy a pasar cuáles son los ítems. Recuerda que si el ítem tú lo cumples, vas a colocar el número 2. Si no lo cumples, colocas 0 o no dejas nada. Al final sumas. ¿De acuerdo? Y con esto vas a poder verificar si tú le estás agradando a Dios en todo. Porque en un hogar deben existir estos ítems tan importantes que acabamos de ver. Si tú ves aquel ítem que está en 0 o está en blanco, es un punto importante que tú ya identificaste para empezar a orar por eso. Ahora, no estás sola. Recuerda que tienes un cuerpo pastoral, tienes hermanos de intercesión, que vamos a estar atentos para poderte apoyar en esos ítems donde no se ha logrado. Bueno, recuerden la pregunta principal. La pregunta principal es, ¿cómo una familia puede honrar y agradar a Dios en todo? Acabamos de ver, ¿estás lista? Acabamos de ver los puntos de agradar a Dios. Ahora vamos a ver los puntos referentes a honrar a Dios. ¿Listo? Entonces tenemos una invitada especial. Es una invitada internacional que nos está acompañando el día de hoy. Les presento a Adriana Giraldo. Hola Diana, Mariana, bendición. Ahí dice Sanse, Sanse, ¿quién es? Sandrita, Sandrita, ¿estás ahí? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bendición, Sandrita, qué privilegio. Bueno, aquí tenemos familias que están, por ejemplo, Mariana, que es soltera, Sandrita, que es casada, y Diana, no sé si tienes hijos, si eres soltera. Sí, señora, yo soy casada también y tengo un hijo. Ok, ¿cuántos años tiene tu hijo? 5. Ay, qué hermoso. Sandrita, ¿tú vives con tu prohijo? No, no. Entonces estás en una etapa en donde estás como solo con tu esposito, sola con tu esposito. Entonces, esta clase de hoy, este módulo trata, ¿verdad? Familias que honran a Dios, y esto se ve agradando a Dios, que es todo lo que mi esposo explicó, y vamos a ver también honrando a Dios y edificándose en buenas bases. La parte que yo voy a estar acompañándoles es honrando a Dios. Vamos a ir al mensaje de la llamada, y en el mensaje de la llamada ahí yo voy a dejar para que lo tengan atento. Ahorita no lo voy a escribir, pero en un rato voy a escribir los puntos de los que hemos venido hablando para que también puedan tomar de ahí la información. Bueno, en honrando a Dios hay 4 puntos. No sé si están escribiendo para dictárselo y basado en eso ir avanzando. Si están escribiendo esos 4 puntos, gracias Diana, gracias Mariana. Esos 4 puntos de honrando a Dios. Primeramente, lo más importante, conociendo y obedeciendo la palabra de Dios. Es necesario primero conocerla, porque ¿cómo vamos a obedecer algo que no conocemos, ¿no? Entonces, primero es la palabra de Dios, el fundamento. Lo segundo es aplicando la corrección y la disciplina. Lo tercero, cultivando los padres en los hijos valores que contribuyan en una formación integral. Entonces, el tercer punto es cultivar valores de manera integral. Y el tercero es, el cuarto es permaneciendo unido. Entonces, aquí en el punto de la palabra,
que es tremendo porque digamos que hoy en día, para las que somos mamás, Diana, que tienes un niño de 5 años, yo creo que a ti te pasa como a mí. Yo tengo un niño, una niña de 6 años, un niño de 9 años y una niña de 11. Y a mí me salen y escucho mucho, y eso es lo que se mueve ahorita en el ambiente, todo el tema de crianza respetuosa. ¿Sí? Sí, entonces en esta de crianza respetuosa se oye bastante bonito, es una filosofía, digamos, muy interesante, pero cuando llevamos esas filosofías a la palabra, vemos que ahí hay un vacío. Entonces, todo el tiempo nuestra mente debe estar en contracultura, o sea, todo el tiempo nuestra mente debe estar siendo renovada para no ir conforme a la corriente de este mundo, sino ir conforme a la palabra de Dios. Entonces, por ejemplo, aquí uno de los puntos que ustedes veían era aplicando la disciplina. Y hay varias maneras de ejercer la disciplina, pero volviendo a lo primero que es la palabra de Dios, la palabra de Dios es la única que es realmente efectiva para poder lograr que nuestras familias honren a Dios. Y eso comienza con los padres. Miren que uno de los puntos que yo les decía estaba enfocado en que los padres deberíamos proveer los valores para tener una vida integral. Entonces, por ejemplo, el valor del mundo es supuestamente, por decirte, el respeto, ¿sí? Pero entonces el respeto del mundo no se parece al respeto de Dios, porque en el respeto de Dios está basado en sus leyes, en sus ordenanzas, en sus principios. Eso es el respeto. Honrar a padre y madre, los esposos cómo tratan a las esposas, las esposas respetarlos a él, ese es el respeto. El respeto del mundo que nos dice que el de al lado puede hacer lo que quiera, aunque me esté perturbando a mí, porque es su libertad. ¿Cierto que sí? ¿Cierto que sí? Entonces, suenan igual, se llaman igual, respeto, pero cuando miro el respeto del mundo, entonces el respeto del mundo es permitir, por ejemplo, que casi que la ideología de género, no casi no, lo están haciendo así, sea imponiéndolo a los niños. ¿Sí? ¿Sí? Entonces el respeto del mundo viola los principios y los derechos de la palabra de Dios. Entonces todo el tiempo, los que somos papás, Diana, por ejemplo, que están en etapa de crianza como nosotros, debemos estar renovando nuestra mente para que cuando escuchemos esas filosofías que se oyen tan bonitas, digamos no, pero la palabra de Dios enseña otra cosa. Entonces, por ejemplo, volviendo al tema de la crianza respetuosa, en la crianza respetuosa hay que darle libertad casi que sin control a los niños, y hay niños que terminan pegándole a los papás o diciéndole groserías tremendamente. Y si aplicamos todas estas teorías filosóficas, ideológicas, psicológicas, vemos que eso no corrige. La palabra de Dios dice, instruye al niño desde pequeño que aun cuando fuere viejo no se apartará de él, no se apartará. O sea, esa es la verdad. Padre y madre son quienes instruyen y con autoridad. Deuteronomio 6, del 5 al 9, si alguien tiene una Biblia, el que primero la encuentre, me alza la mano, porfa, y me dice yo. Deuteronomio 6, del 5 al 9. Si tienen Biblia o cómo van. Ya, Mari, listo, dale, María. Deuteronomio 6, del 5 al 9, ¿cierto? Sí, por favor, gracias. Listo. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Muy bien. Muy bien. Entonces, Deuteronomio 5, del 6 al 9, nos está dando una instrucción. Voy a hablar también para Mariana, que es mamá espiritual de sus jóvenes, de sus chicas de adoración, de las danzarinas, de los niños de domingo, sí, de todos esos niños para los que tú eres una inspiración y eres quien puede hacer el papel de una mamá y una autoridad cuando estás con ellos, ¿cierto? Y de Sandra también, para
Sandra también. Este Este versículo de Deuteronomio Deuteronomio 6 6 nos da nos la base de la crianza y si pudiéramos más adelante en otro momento estudiarlo, wow, sería sorprendente. Pero si lo vamos adelantando, Mariana, lo primero con lo que comienza, ¿con qué verbo es? Comienza con amarás. Amar, ¿cierto? Amar. Para poder amar a nuestros hijos, amar a aquellos que Dios nos delega, lo primero, o al prohijo que veíamos también en eso el domingo con Sandra, y Sandra hizo ese aporte. Sandra dijo, ¿todo desde qué? Sandri. No, ya no está Sandra. Bueno, Sandri ya salió. Todo desde el amor, ¿cierto? Entonces el primer amor es amar al Señor tu Dios, ¿cierto? Amar. Esa es la base de la palabra. Porque amo a Dios, lo quiero obedecer. Porque amo a Dios, quiero yo honrarlo de manera personal en mi vida y que mi familia lo honre también. Y luego da las instrucciones. Luego dice, debes cumplir con los mandatos que te entrego, pero entonces dice, te los entrego a ti, Padre, ¿para qué? Para que se los repitas a tus hijos. Y para repetirlos piden una mamá y un papá presente, Diana. Piden que sea un papá presente. ¿Por qué nos damos cuenta de eso en Deuteronomio? Porque dice, mira, repítelas a tus hijos una y otra vez. Diana, si tienes Biblia, es el versículo 7. Habla con ellos En tus conversaciones cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. O sea, es un papá que está instruyendo al niño, repitiéndole la palabra de Dios, repitiéndole las leyes de Dios cuando se levanta y cuando se acuesta. Sí, muchos papás estamos ahí, pero también dice que debes andar con ellos en el camino. O sea, la crianza es un proceso de enseñar la palabra y que ellos vean primero en nosotros ese amor hacia el Padre y ese celo de querer andar en su voluntad, para que ellos también lo hagan tomándolos de la mano en el camino. Átalos en tus manos y llévalos sobre tu frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de tus puertas. Eso nos empieza a dar una cantidad de tips y de secretos de cómo debemos ser nosotros amarrándonos primeramente en la palabra. Veíamos en el segundo punto aplicar la corrección y la disciplina. Es importante, y Proverbios 19:18 y Primera de Timoteos 3:4 nos habla de eso, de cuando aplicamos correctamente la disciplina. Y hay varias maneras de aplicar la disciplina, ¿sí? La disciplina incluye la instrucción, incluye de pronto un castigo, una sanción, pero también puede incluir la disciplina, tiempos de silencio, tiempos de meditación. Hay muchas maneras, pero es necesario. Miren, a mí me impresionó mucho, les cuento, cuando estudiando en este tema de la crianza, ver que el rey David, que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, tuvo un hijo que hizo cosas tremendas. Ese hijo, dice la Biblia, que era igual a él, o sea, que era como ver la estampa de su papá, y él lo amaba mucho, lo amaba demasiado, pero el amor distorsionado, ¿no? Porque dice la palabra de Dios en Samuel que David nunca estorbó a su hijo ni lo corrigió. Y ese hijo terminó después siendo un desastre, trayendo una gran maldición también a la familia. Y no terminó bien la historia, pero resalta todo y empieza diciendo que amaba mucho a su hijo, que era de su estampa y nunca le estorbó. Elí también, el sacerdote, Elí, el sacerdote del templo, el ungido, todo, tenía dos hijos, Ofni y Finés, y ellos hacían lo perverso ante los ojos de Dios, aún se acostaban con mujeres ahí en la puerta del templo y robaban de las ofrendas que llevaba el pueblo. Y también la Biblia dice lo mismo, que Elí no estorbó a sus hijos, y los hijos terminaron muertos, Elí muerto, Dios le retiró la bendición a las generaciones, fue una cosa tremenda, pasaron muchas cosas por no corregir. Entonces hay veces que los papás no queremos incomodarnos, estamos ocupados, lo dejamos para después, somos flexibles, pero hay un llamado de disciplinar a tiempo y corregir a tiempo, porque es mejor estorbar a nuestros hijos un poco, pero producir en ellos hombres y mujeres que amen la palabra de Dios. Y cultivar en los hijos valores que contribuyan a una formación integral era el tercer punto.
y una fe y genuina. una fe genuina. Y esa parte es un reto para nosotros. Y es un reto, por ejemplo, para Mariana también, que tú estás aprendiendo todo esto. Tienes la bendición de aprenderlo desde temprana edad, naciste en el Evangelio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un reto en el sentido de que Dios nos llama y nos exhorta a nosotros trabajar en nosotros primero, ser la mejor versión de nuestro carácter en Cristo, para que después nosotros, ellos nos vean, y ese ejemplo que ellos ven en nosotros es la primera formación integral que ellos ven. Aun cuando uno está amamantando, que ellos no saben nada y de pronto no entienden, van viendo, van observando y van viendo. Y esa coherencia entre lo que somos como papás, lo que somos como mujer de manera individual y lo que le enseño con mis palabras, cultiva en ellos valores que hacen una formación integral. Eso es algo que marca, y de pronto lo vemos también reflejado en Mariana, ¿verdad? Tú no puedes tener una fe heredada de tu mamá, de lo que tú creciste. Tú tienes que vivir tus propias experiencias en el Señor. Pero no dudo, Mariana, y ya tú, si hay la oportunidad y quieres contarnos algo, no dudo que habrá momentos donde tu motivo de inspiración para mantener tu fe, aunque tienes tu propia fe, fue ver una mamá que no se rindió. Fue una mamá que en vez de pelear contra el mundo, peleaba de rodillas ante Dios, ¿cierto? Ante Dios, acudiendo a Él para que ella ganara sus batallas, pero en Él primeramente. Entonces, en ese punto de la formación de valores, lo más importante primero, uno con Dios, y que ese sea lo primero, ¿verdad? Lo que ven de nosotros. Y para terminar este tema de la parte de honrando a Dios, permanecer en unidad es una de las claves del éxito. Mi esposo hablaba de eso, y también creo que el miércoles cuando estuvimos en la iglesia, es que el altar familiar no sea derribado, que el altar familiar no lo dejemos caer. Diana, que el altar familiar sea ese momento en la noche, al comenzar la mañana. Cada familia tiene su dinámica, hay otros al mediodía, no sé, donde de manera natural, de manera abierta, podamos meditar en una porción de la palabra de Dios, donde todos contribuyamos, donde se expresen esos anhelos, esos motivos de oración, esos sentimientos, donde se arreglen cuentas, donde pidamos perdón, donde reconozcamos nuestros errores y vayamos a la presencia de Dios como familia unida para poder vivir ese día y los retos que ese día trae. Y esa Oración que alguna vez, han salido muchos dichos, pero parecidos, pero aquí, una familia que ora unida, ¿verdad? Permanece unida. La oración es algo que nos blinda, que hace vallado, que nos protege del maligno, que nos une como familia. Entonces, recordarlo, ¿no? Dentro de lo que hemos hablado, una familia que ora unida permanece unida. Y eso es algo que no importa lo que haya pasado en el día, debemos hacerlo. Oración individual, oración de familia y oración en pareja. Oración en pareja que lo fortalezca para ustedes juntos estar alineados en lo que van a hacer como familia, en las instrucciones que van a decir, y ahí empieza como toda esa solidez. Entonces voy a hacer un repasito de la parte de honrando a Dios. Primeramente, el fundamento de la palabra en contracorriente del mundo. Eso es lo primero. ¿Se acuerdan de lo segundo? ¿Qué? Lo último. La corrección y la honra. Sí, la corrección. todo es honrando a Dios, ¿verdad? Honrando a Dios. ¿Cómo? El fundamento de la palabra, aplicando la corrección y la disciplina bíblicamente, cultivando en ellos valores, que fue lo que le dije primeramente, con mi comunión y mi yo como con el Señor. Todo eso se transmite y eso da ejemplo. Y el cuarto es permanecer en unidad tanto como en oración, ¿verdad? Como pareja, para poder proyectar y para poder estar unidos y alineados a la voluntad del Padre, que nos las ha suministrado a nosotros como líderes de hogar, y asimismo nosotros transmitirlas a nuestros hijos. Una familia que ora unida permanece unida. La palabra, la corrección, la unidad, la fe genuina orando en familia. Que la fe genuina es la parte de cultivar valores. Entonces es un privilegio para mí, con muchas ganas de contarles
muchos testimonios, historias que se me vienen a la mente con esto, pero bueno, hoy vámonos con esas meditaciones y ahorita ya les paso en el grupo, perdón, en el mensaje de esta llamada, como los subtítulos de cada punto. Bueno, muy bien. Ahí espero que me estén escuchando. Bueno, muchísimas gracias a Adriana. Gracias a todos por permanecer hasta ahora. Me gustaría, como empezamos a las 7:45, unos 10 minutos más, como para poder dar conclusión al tema. Les voy a pedir ayuda. Voy a pedirle a Diana que me ayude a leer el Salmo 119, 105. Salmo 119, 105. Y a Mari, Filipenses 4, del 6 al 7. Filipenses 4, del 6 al 7. Entonces vamos a comenzar con Diana, con el Salmo 119, 105. Ya se acabó la clase. Qué pena, me espera un segundito que es que se me va a quedar el celular sin carga, yo lo conecto. Claro que sí. Si quieres, comenzamos con Mari. ¿Te parece? Dale. Muy chévere que me haya tocado esa palabra porque ese es justo el versículo de hoy. Entonces, sí, Muy dice, bien. por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Muy bien. Esa es la paz de Dios. Muy bien. Que sobrepasa todo entendimiento. Dianita, cuando estés lista, empiezas a leerla. ¿Estás ahí, Diana? Sí, señor, ya. Salmo 119, 105. Perfecto. Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Amén. Bueno, listo. Hasta ahora, ¿qué hemos hecho? Estamos tratando de responder una pregunta que es vital. Ponle aquí silencio, por acá, en la partecita de acá, donde se silencia para que no haga eco. Bueno, hasta ahora estamos viendo una pregunta que es, ¿cómo una familia puede honrar y agradar a Dios en todo? Entonces hemos visto un listado de ítems de cómo le podemos agradar, un listado que nos hizo Adri sobre honrar a Dios, ¿cierto? Y vamos a ver es la aplicación. Y precisamente para esta aplicación necesitamos algo muy importante. Si tienen papel y lápiz, listo, vamos a colocar los fundamentos necesarios para poder aplicar lo aprendido. Y los fundamentos necesarios son, primero, Cristo. Entonces vamos a anotar, mi primer fundamento es Cristo. Cristo, nuestro Señor Jesucristo, es el que debe habitar en tu vida, en tu familia, una familia ganada para Cristo, es lo primero. Segundo, Espíritu Santo. Espíritu Santo. Tercero, palabra de Dios. Palabra de Dios. Como cuarto punto, el amor. Listo. Esto es la primera parte de los insumos que necesitamos para poder aplicar. Esto es como cuando tenemos una receta y para que la receta funcione debemos de tener muy bien los ingredientes. Estos son los principales ingredientes, que es Cristo en nuestra vida, el Espíritu Santo quien nos guía a toda verdad, la palabra de Dios que es la que voy a estar leyendo de manera constante y meditando en ella. Y vuelvo y voy a colocarlo en negrilla, meditando en ella, porque la palabra no es solamente para pasar nuestros ojos por ahí en las letras que están en la Biblia, sino que podamos meditar, podamos disfrutar, podamos saborear muy bien el versículo para poderlo aplicar. Y el amor. El amor, tú sabes que la palabra nos enseña que Dios es amor. Y si Él es la fuente inagotable de amor, vamos a pedirle amor a Él. Si ves que te hace falta amor, pídesela a Él porque Él es la fuente. Entonces vas a tener estos 4 insumos.
Los otros cuatro insumos son la sabiduría, responsabilidad, la paz y tener un mismo sentir. Bueno, en estos cuatro insumos es algo que ahora, como tú ya tienes los cuatro primeros, entonces ahora vas a pedirle a los cuatro primeros, que son las fuentes para poder aplicar, vas a pedirle sabiduría, como leímos en Santiago 1:5. Vas a pedir esta sabiduría. Vas a pedir que seas responsable en la aplicación de todo lo que vimos el día de hoy. Vas a pedir esa responsabilidad. Señor, dame la responsabilidad, que yo tenga el deseo ferviente en mi corazón de poder estar repitiendo esto a mis hijos e incluso a mis padres, poder estar repitiendo esto, porque lo necesitamos constantemente. Paz, de acuerdo al versículo que leímos ahorita de Filipenses 4, del 6 al 7, esa paz que el Señor quiere regalarte, la vas a obtener. Ahí tienes lo necesario, ahí tienes cómo hacerlo y vas a tener paz. Porque la pregunta es, ¿cómo voy a aplicar todo si no tengo paz? Pídele la paz al Señor, que Él te la dará. Pídele la sabiduría al Señor, que Él te la dará. Pídele responsabilidad al Señor, un corazón responsable, y Él te la dará para poderte dar lo que tú necesitas. Y en la medida en que tú vas aplicando lo aprendido, vas a tener ese corazón responsable que te va a ayudar a que cuando te encomienden más tareas, el Señor te va a ir encomendando más, vas a poder hacerlo como un siervo fiel y tener un mismo sentir, de la misma forma en la que todos como una unidad en su casa, en una unidad en su hogar, lo puedan hacer, tener un mismo sentir y todos apuntando, o mejor dicho, poniéndole la corriente o haciendo fuerza todos hacia un mismo lado, va a ser mucho mejor que cuando tienen fuerzas contrarias, uno haciendo una fuerza para un lado y el otro para el otro, no se hace nada. Pero cuando todos apuntan como familia hacia un mismo lugar, van a cumplir ese objetivo. Entonces, sé que lo podemos lograr. Mis queridas familias, les voy a decir algo. Cuando uno habla de hogar, la palabra hogar viene de hoguera. En la antigüedad, cuando se reunían algunas personas alrededor de una hoguera, era para que se pudieran calentar y aplicaban ese momento de la hoguera para poder compartir comida, para poder compartir palabras, contar anécdotas. Eso se debe mantener. Y ese fuego, que no necesariamente tiene que ser un fuego físico real, sino me refiero a que ese hogar o esa hoguera siga manteniendo un fuego, y ese fuego es ese altar familiar del que en algún momento hablamos. Mantengan ese hogar de acuerdo a la unidad de lo que el Señor mismo instituyó. Así como la célula es la unidad fundamental del cuerpo, la familia es la unidad fundamental de la sociedad y hace parte del modelo bíblico, del modelo de la palabra que el Señor nos entregó, para que nosotros podamos hacer una gran diferencia en esta sociedad. Entonces, ahorita por WhatsApp les voy a enviar algunas preguntas para que las podamos desarrollar cada quien en su casa, y con eso estaríamos finalizando. Como vieron, pues estuvimos corriendo un poquito con el tiempo, pero damos gracias al Señor que pudimos abarcar los puntos más importantes. Ahora por WhatsApp les envío entonces algunas preguntas y los ítems para que los podamos tener presentes. Bueno, quiero ya en este último minutico, si tienen alguna pregunta, Mari, Diana, algún aporte, para cada uno de los que estamos acá, es fundamental escucharlos. Entonces, los escuchamos. Yo tengo una pregunta. Es que mencionaste algo de cuando predicaste el miércoles y me acordé, y pues yo no pude tomar nota de eso, entonces como para volverlo a escribir, que no me acuerdo si son 3 o 4 tareas, o sea, sé que está el familiar, el personal, el ministerial y no sé cuál es el otro. Ah, ya. La pregunta de María